Retención en la fuente sobre dividendos trasladable e imputable al beneficiario final, que sea persona natural residente o bien que sea inversionista residente en el exterior. Es un procedimiento que debemos venir haciendo cuando una sociedad nacional recibe dividendos de otra sociedad nacional, y lo que nos ha dicho la norma tributaria, lo que nos ha indicado el decreto reglamentario número 1625 del 2016, es que esa retención, que hemos entendido y considerado como un recaudo anticipado del impuesto sobre los dividendos, en primera instancia en cabeza de la sociedad, y que deberá ser trasladada cuando se distribuya, cuando se decrete el dividendo, en cabeza de los accionistas, que sean personas naturales residentes o inversionistas residentes en el exterior. Entonces, en esta oportunidad vamos a mostrar 8 pasos básicos para entender el procedimiento que se deben realizar desde el inicio en que le practican la retención a la sociedad nacional hasta el momento en que la sociedad entrega el dividendo al accionista. Entonces, inicialmente es importante observar que tenemos un proyecto de decreto reglamentario en materia de dividendos. Entonces muestro por acá un poco, mostremos el encabezado. Aquí tenemos que el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto. Hasta el día de hoy no hemos identificado que hayan publicado el decreto definitivo. Entonces, solamente vamos a mostrar el artículo que hace mención, que ya estaba en el decreto 1625, y que ahorita está reglamentando y digamos que modificando este artículo, haciendo mención al artículo 1.2.4.7.9. No vamos a dar lectura porque es un artículo largo, extenso, pero es importante centrarnos en este párrafo. En este párrafo observamos que dice: la retención en la fuente prevista en ese numeral 1 del presente artículo será trasladable e imputable al beneficiario final, persona natural residente o inversionista residente en el exterior, quien la podrá acreditar en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios según las normas generales del estatuto. Y lo mismo tanto para el dividendo que se entrega como no grabado, como para la segunda parte del dividendo grabado. ¿Correcto? Y el artículo 242-1, que nos habla de la tarifa especial y que la reforma tributaria hizo la modificación. Observamos entonces que ya no hablamos de una tarifa del 7,5, sino del 10%, si se está decretando en calidad exigible a partir del año 2023, y que corresponda a utilidades a partir del 1 de enero del 2017. Entonces aquí retomo nuevamente, y como vamos a hablar de la retención trasladable, entonces vámonos al simulador de retención trasladable. En este simulador estoy presentando 8 pasos básicos para comprender, para entender la mecánica, el tratamiento de esta retención, que en principio le van a practicar a la sociedad nacional como un mecanismo de recaudo anticipado en cabeza de esa sociedad nacional. Pero luego, cuando entregue el dividendo a la persona natural residente o al inversionista residente en el exterior, pues digamos que va a trasladarle esa retención que le practicaron en principio. Y observamos aquí 8 pasos. En el primer paso estamos diciendo qué tratamiento darle inicialmente a ese dividendo recibido por la sociedad nacional,
calificándolo entre grabado y no grabado y con con las tarifas. Si estamos hablando del 2022 sería el 7,5, es decir, si la sociedad lo recibió en el año 2022 sería una tarifa del 7,5% para el dividendo no grabado y con el procedimiento que ya conocemos para el dividendo grabado, que inicialmente le practicamos una retención del 35, ¿sí? Y luego el excedente lo sometemos a la misma tarifa del 7,5. Si el reparto está entregado o está decretado a la Sociedad Nacional en el año 2023, pues entonces ya estaríamos hablando de una tarifa del 10%. Digamos aquí año 2023, ya sería una tarifa del 10%. Pero para efectos de este ejercicio, vamos a hablar de 2022, que la sociedad lo percibió en el año 2022 y que va a distribuir sus utilidades al accionista persona natural residente o inversionista del exterior en el año 2023. Aquí solamente vamos a identificar. Y aquí yo podría digitar cualquier valor para que me tome el ejercicio. Igualmente voy a ocultar acá y voy a abrir el segundo paso. ¿Cuál sería la contabilización inicial? De acuerdo a lo que nos indicó el concepto 1014 del 11 de octubre del 2019 por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Seguidamente, ¿cuál es el reporte en la declaración de renta de parte de la Sociedad Nacional en el formulario 110? Ese dividendo que le entregó la otra Sociedad Nacional, ¿cómo va a tributar en el formulario 110 por el año grabable 2022? Cuarto paso, ¿cuál es ese cálculo de la utilidad contable no grabada o esa utilidad que podría clasificarse entre grabada y no grabada, teniendo en cuenta y asumiendo que posiblemente la sociedad percibió ingresos no solamente por concepto de dividendos, sino por otras o demás actividades económicas que desarrolla dentro de su objeto social, para determinar utilidad grabada y utilidad no grabada. Quinto paso, el quinto es aplicarle, una vez que se distribuye la utilidad a los accionistas personas naturales o inversionistas del exterior, ¿cómo sería esa retención en la fuente en cabeza del accionista persona natural que le debe practicar la sociedad? ¿Sí? Recordemos que a estos beneficiarios finales, teniendo en cuenta que el procedimiento ya no es con la tarifa directa del 7,5 o del 10%, sino con lo que nos establece la norma tributaria. Para decir en cabeza de cada accionista por el dividendo grabado cuál es la retención en la fuente y por el dividendo no grabado. Paso 6 es tal cual lo que nos está enmarcando ese artículo 1.2.4.7.9, quien nos indica que debemos practicarle esa retención trasladable, debemos proporcionarla, debemos mirar la proporción de esa retención para determinar qué podemos trasladar a ese accionista persona natural o inversionista del exterior. Una vez que hacemos esto, cerremos entonces este otro botón, consolidamos la información, ya digamos que para cerrar el ciclo, porque ya sabemos que el ciclo inicia cuando a la Sociedad Nacional le practican la retención y termina cuando por fin esa Sociedad Nacional distribuye sus utilidades que corresponden a ese año en el que le practicaron retención y está trasladando esa retención a esa persona natural como beneficiario final, que entre otras cosas hemos entendido también otro término para entender mejor, con mayor claridad, ese traslado de esa retención. Podríamos decir una recuperación de esa retención que le practicaron en su momento. Y para terminar, en la contabilización posterior. Y allí cerramos el ciclo
de los 8 pasos que deberíamos desarrollar para comprender y dar aplicación a lo que nos establece la norma tributaria. Feliz día.